Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo espacio de reuniones académicas. Soy el doctor Diego Pereira, presidente del Comité de Obesidad de la Asociación Médica Argentina, con un formato nuevo de entrevistas que nos reúne hoy. En este punto de encuentro tendremos la oportunidad de entrevistar a los referentes más importantes en nutrición y obesidad de América Latina. Podremos conocerlos más en profundidad, no solo en su experticia, sino en sus vivencias personales. Cómo fue el transitar de su profesión y cómo es actualmente su vida y fue con la práctica médica. En esta oportunidad, dando inicio al ciclo de entrevistas, tendremos la oportunidad de escuchar al profesor doctor Julio Montero, referente en nutrición y obesidad, profesor y maestro de todos nosotros. Es un orgullo tenerlo como un motor constante de todas nuestras actividades societarias. No me voy a explayar en su currículum y se lo voy a dejar al entrevistador. Dicha entrevista estará a cargo del doctor Claudio Simula, médico nutricionista, experto en diabetes y escritor exitoso. La coordinación técnica estará a cargo del doctor Claudio Stropa. Este ciclo se desarrollará en general los segundos miércoles de cada mes, hasta el mes de octubre, donde tendremos el punto de reunión en nuestro Congreso Argentino de Obesidad y Nutrición, en la Asociación Médica Argentina, en Cava, los días 7, 8 y 9 de octubre. Ya tenemos confirmados referentes a nivel mundial para que sean entrevistados. Al doctor Raúl Basterrechea para el mes de junio, quien será entrevistado por el doctor Julio Montero, y el doctor Carlos Monteiro, donde tendré el honor de entrevistarlo, de quien les habla. Sin más palabras, doy paso al entrevistador, el doctor Simula, quien dará comienzo a la entrevista. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Coama, por permitirme hacer esta entrevista. Todo un desafío, ¿no? Y espero, como dijo alguien, no defraudarlos. Y voy a contradecir a la amiga Rosa Lavanca, que me dice que nunca tengo que pedir tanta disculpa, pero voy a pedir disculpas por anticipado por si algo a mí no me sale bien. Bien, y si fuera como, y si algo no me saliera bien para ir un poco descartonándonos de todo esto, es como en el teatro un mal actor, que le tiran de cosas, si me tiran tomates que sean buenos. Claro, virtualmente esto es un poco imposible. Pasado este mal chiste, tenemos el gusto de hablar con el doctor Julio Montero, perdón. El doctor Carlos Monteiro vendrá más adelante, como ya lo anunció el presidente de Coama, el amigo Diego Pereira. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer dialogar contigo. No, buenas noches, para mí es un honor todas las palabras que han dicho, las alusiones que han hecho a mi figura y a mi trayectoria, a mi trabajo en la Sociedad Argentina de Obesidad, así que me siento muy honrado por todos ustedes que están acá acompañándome esta noche, que me han invitado para hacer esta experiencia piloto para inaugurar esta nueva modalidad de reuniones en la SAOTA Coama para este año en curso. Así que bueno, me siento muy bien, estoy muy feliz de estar acá con ustedes y esperemos que pasemos una buena noche, amigable y productiva para todos. Bien, yo quiero recordar a la gente, tal vez a alguien que no lo conozca, a Julio Montero, se han hecho muchas invitaciones por todos lados. Entonces, Julio Monteiro fue presidente de la Sociedad Argentina de Obesidad, presidente de Congresos Argentinos de Obesidad, presidente de Congreso Latinoamericano de Obesidad, fue presidente de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Obesidad y llegó a la vicepresidencia de la Federación Mundial de Obesidad en ese entonces con otra denominación. Ya que hablamos de todas estas instituciones, Julio, llega hasta vicepresidente, una de las instituciones más grandes en obesidad. ¿Qué saldo te dejó ese trabajo en la vicepresidencia? Es como la política, todos se pelean por esos cargos.
digamos, todos son correctos, honestos. No sé si se puede hablar algo de eso. Bueno, mira, yo creo que no se puede hacer una generalización, pero sí se puede dar un pantallazo general. En realidad, a mí el periodo que me tocó estar en ese ámbito fue en donde todavía tenía mucha importancia el prestigio de todos los que participaban en esos comités, en esas comisiones, donde se respetaba mucho la trayectoria profesional, la honestidad, la coherencia, la influencia y la manera de poder transmitir conocimientos fidedignos. No estaba excepto de discusiones y de luchas por poder y posiciones, pero todas las personas que estaban eran seleccionadas por esas capacidades, que un poco se ha ido dibujando con el correr del tiempo y donde los que están ocupando esos cargos son más bien administrativos que científicos, que profesionales asistenciales, o sea que se ha modificado el perfil y en general yo lo que veo es que piensan más en la productividad que en los contenidos, ¿no? Se han ido modificando por los contenidos. Bueno, se llega ahí por persistencia y realmente quedé muy cansado porque eso exige numerosos viajes. Y eran viajes de tener que ir un día lunes para Londres, estar todo el día de reunión, 8 o 10 horas de reunión y volver el miércoles para Argentina, ¿no? Y así ir y venir. Eso te da mucha experiencia y da mucho conocimiento y además te abre mucho el mundo, ¿no? Así que bueno, salís del área de cabotaje y empezás a militar en el campo internacional. También fuiste presidente de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Obesidad. También tu paso fue muy fructífero. Creo que hiciste muchas cosas positivas, por lo cual debemos agradecerte y felicitarte, ¿no? Algo mencionar de tu actuación a nivel latinoamericano. Bueno, eso sí, fue una época gloriosa de la Federación Latinoamericana, una época gloriosa porque estábamos con todo el ímpetu y con toda la fuerza de la ascensión que estaba teniendo la Federación Latinoamericana. Y realmente los que estaban a cargo de las sociedades fundadoras no solo tenían una gran capacidad, sino que además tenían una gran fuerza de trabajo y un gran interés en hacer progresar a la Federación Latinoamericana. La fundación fue en el año 1990 en Santiago de Chile, que es donde se hizo el primer Congreso Latinoamericano, y ahí tuvimos como veedor, como digamos, como quien dio fe de que se estaba consolidando la federación, nada más ni nada menos que a George Bray, que estuvo ahí acompañándonos en aquel momento, y él estaba en ese momento en lo que se llamaba la IASO, que era la Asociación Internacional para el Estudio de la Obesidad, y que hoy ha mutado y se llama WOF, que es la Federación Internacional de Obesidad, cambiado de nombre. Pero fue un hecho muy interesante donde había gente muy pujante y se hicieron grandes congresos. El nuestro, el que nos tocó hacer a nosotros en el año 99, yo creo que fue el mejor congreso, no, el mejor en el sentido de que fue el más científico, el que tuvo una gran cantidad de invitados extranjeros y el que tuvo la particularidad de hacer el primer simposio transatlántico, por cable coaxil subterráneo, submarino, ¿no? Y hicimos ese congreso. Y otro gran congreso fue el de Colombia, ¿no? El que hizo Colombia, que lo presidió Rafael Gómez Cuevas, y también fue otra gran experiencia. Yo creo que fueron los que más resaltaron, el tercero y el cuarto congreso latinoamericano en el año 96 y 99. Bueno, estamos conociendo a Julio Montero, al Julio Montero humano. Muchos ya lo conocen como científico, como académico, como docente, como formador de gente. Y necesitamos saber porque Julio Montero tiene muchos valores y eso lo va a transmitir también hoy, ¿no? Mencionaste a George Bray. George Bray para vos es uno de los grandes prohombres de la obesidad del mundo. Te comento brevemente, tuve la suerte que una vez de conocerlo
y que me firmó uno de sus libros que en un congreso los regalaba. Me pareció un tipo formidable, sencillo y humilde. ¿Qué puedes decir de George Bray? Bueno, comparto con vos todos esos conceptos. Realmente George Bray fue para mí, ¿no? Tal vez no lo sea para todos, pero para mí fue la persona que le dio, que hizo respetar a la obesidad en el mundo, que le dio marco científico, que habló de la obesidad como algo científico. Ahora nosotros, los que recién llegan, tienen una visión diferente, pero en la época que me tocó vivir a mí en esos años, la obesidad era vista como algo que estaba fuera de la medicina, estaba cabalgando en un campo nebuloso, brumoso, entre lo que era científico, lo que era estético, lo que era moda, y realmente la mayoría de los médicos se sentían avergonzados de atender pacientes obesos, lo ocultaban. Y realmente cuando Bray empezó a desplegar sus conocimientos sobre obesidad y a plantear los problemas de obesidad en el ámbito internacional, empezó a darle seriedad científica y la planteó como una afección de origen neuroendocrino, como una enfermedad regulatoria por descalibración neuroendocrina. Esas fueron sus primeras palabras. Y un trabajo famoso de él, una investigación que se llamaba la hipótesis Mona Lisa, en la cual Mona Lisa era el acrónimo de inglés, se decía Mouse Obesity, o sea, la mayor parte de las obesidades se deben a un desequilibrio neuroendocrino, ¿no? Ese era el concepto de su trabajo inicial. George Bray, fue un orgullo haberlo tenido como presidente de la Sociedad Internacional. Comparto Después con lo que tuvimos otra dijiste. figura, ¿no? Sí, podemos mencionar, ya te voy a preguntar algo más, pero quiero, si me permitís, vos sos el entrevistado, pero quiero meter un bocadillo. Comparto con lo que dijiste vos. Yo viví la época que la obesidad era menospreciada, entonces atender diabetes era prestigioso, atender obesidad no tenía su prestigio. Y hoy vemos que la obesidad, enfermedad o situación, de la cual te voy a preguntar también enseguida, digamos, es prevalente. ¿Cómo no vamos a atender al 67%, a las dos terceras partes de la población que tiene un exceso de peso o un exceso de grasa corporal? Comparto contigo. Pero te hago dos preguntas más de los próximos dos entrevistados que los conocen mucho y que creo que todos le tenemos mucha admiración. Carlos Monteiro, brasilero, que va a estar el mes que viene, y Raúl Bastarrechea, un mexicano muy simpático, muy agradable y muy científico de Estados Unidos. ¿Qué nos puedes adelantar un poco y de paso sirve para publicitar los próximos eventos? Sí, yo para terminar de redondear un poquito el tema anterior, porque vos dejaste el pie, diste el pie, ¿no? Los que hacían obesidad se tenían que ocultar. Y todos se refugiaban en la Sociedad Argentina de Diabetes como diabetólogos y como endocrinólogos, ¿no? Que eran los prestigiosos. Hoy justamente esas especialidades son las que nos disputan a nosotros el tratamiento de la obesidad. O sea que pasamos de ocultar la obesidad a tratar de convertirla en un estandarte para justificar su actividad profesional. Con respecto a los próximos invitados, bueno, yo he tenido la oportunidad de compartir muchas actividades con ellos y por lo tanto pude disfrutar de sus capacidades. Y creo que va a ser muy enriquecedor escucharlos hablar de cómo llegaron a los lugares que ellos llegaron. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, la evolución que tuvo la trayectoria de Raúl Bastarrechea, que salió de una provincia mexicana, sin demasiados conocimientos ni contactos, y llega a los Estados Unidos y ahí hace una carrera muy importante como investigador y en este momento está con un proyecto de investigación que no lo puedo decir porque hay como un secreto profesional de por medio, pero está en un proyecto de investigación que posiblemente nos cuente cuando venga acá a la Argentina hasta, para en la próxima reunión.
Y de Carlos Monteiro, yo para mí, mi opinión personal es que en Carlos Monteiro hay que hacerle, digamos, el gran monumento dentro de la nutrición. No sé si decir que es candidato a un premio Nobel, porque realmente ha revolucionado el concepto que se tenía de la nutrición, en particular de la alimentación, y en el criterio que vamos a utilizar o que ya empezamos a utilizar los nutricionistas para poder definir cómo deben ser o cuáles son los criterios para identificar a los alimentos nobles, a los alimentos auténticos, y esto en beneficio de la salud humana. Y algo que produce un beneficio masivo de toda la población realmente está a nivel de ser considerado para un premio Nobel. Así que vamos a tener dos invitados de lujo. Sí, Julio, bueno, todos saben ustedes de la clasificación NOVA de alimentos que creó Carlos Monteiro del Brasil, que se universalizó y donde precisamente se trata de inducir a la población que consuma alimentos naturales y que disminuya el consumo de alimentos ultraprocesados por sus distintos nutrientes y sobre todo por las sustancias agregadas. En ese aspecto, saliendo un poco de hablar de las personas, ¿crees que uno de los nuevos paradigmas en la nutrición es disminuir los aditivos, todas esas sustancias que le agregan los alimentos que de alguna manera pueden impactar en el cuerpo de distintas maneras y en forma no correcta o adecuada? Bueno, obviamente que yo creo que es como, para usar una palabra, es como una degeneración del concepto alimentario, colocar sustancias, colocar sustancias que no cumplen ninguna función de nutrición, que no forman parte del organismo, adentro de lo que son los alimentos. Realmente, conceptualmente, es algo que no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de la biología, es una aberración lo que hemos aceptado. Y lo hemos aceptado porque han aparecido en forma progresiva, porque sus efectos no son inmediatos, sus efectos perjudiciales no son inmediatos. Se producen a veces a lo largo de muchos años, después de muchos años, y a veces se transmiten transgeneracionalmente. Entonces es como que han pasado desapercibidos. Y así hemos ido incorporando más y más sustancias ajenas a lo que es una alimentación correcta. Así que yo creo que eso es el punto clave en el concepto de procesamiento, ¿no? Y sobre todo de ultraprocesamiento, que es lo que define al agregado de sustancias extrañas, porque el procesamiento, de alguna manera, es algo que está más relacionado con la biología y que son modificaciones, pero son modificaciones menores que no implica el agregado de sustancias que no son nutrientes o que no componentes de alimentos, ¿no? Porque los aceites y los condimentos son componentes de los alimentos que han sido refinados, pero los aditivos son sustancias químicas obtenidas en un laboratorio, en una fábrica, que se han agregado para modificar el funcionamiento de componentes alimentarios, pero también actúan sobre los componentes biológicos del individuo que los recibe, como los detergentes, ¿no? Los emulsionantes que son detergentes, y son detergentes de los lípidos de la membrana celular también. Así que bueno, eso es un poco un adelanto, ¿no? De los peligros y de los mecanismos de acción de los aditivos. Sí, yo, Julio, me acuerdo de una vez le transmito a los oyentes que tal vez lo escucharon en un simposio donde Julio tenía que resumir en 10 minutos cómo sería la alimentación en obesidad, alimentos naturales. Y es un poco la síntesis de todo, ir a los alimentos naturales y no ir a tanto todos estos alimentos que vienen en paquetes, en sobre, en latas y demás. ¿Alguna vez también alguien te preguntó? ¿Qué es mejor, azúcar o edulcorante? Tu respuesta, ninguna de los dos. No es el tema de la sustancia química, sino el sabor dulce. ¿Podés explayarte algo? Bueno, sí, yo creo que esa es una pregunta que en realidad está englobada dentro de algo que es más amplio, que son discutir las cosas que nunca deberían haber sido discutidas. Porque discutir qué cosa es peor es como una discusión sin sentido.
pero el único sentido, que el único propósito de ese tipo de discusiones es impedir que se discutan las cosas que realmente habría que discutir, o sea, que ocupan el espacio y no dejan lugar a las preguntas auténticas y profundas, ¿no? Que es la que deberíamos hacer. Así que yo creo que eso es, de alguna manera, lo más importante. Ahora, esto también tiene algunos costados que son patéticos, porque, por ejemplo, los edulcorantes que eran utilizados por los diabéticos como una forma de mantener el dulzor sin subir la glucemia, resultaron diabetógenos también, ¿no? O sea que es una triste, digamos, un triste final de los edulcorantes, ¿no? Salieron como si fuera un sustituto de un medicamento o una especie de medicamento, un reemplazante de una sustancia biológica que no era bien metabolizada y resultaron peor el remedio que la enfermedad en este caso, ¿no? Y de eso ya hay bastante experiencia. Así que yo creo Aquí, que ninguno de los dos, ¿no? Pero sí, eso fue una de las tantas discusiones que nos mantuvo entretenidos, sin ver lo que vio Monteiro cuando nos planteó el tema de los aditivos alimentarios que no figuran de forma destacada, justamente por el hecho de no tener calorías. ¿No? Y eso fue una de las consecuencias de haber adoptado a ciegas la hipótesis calórica. Cuando lo único que parecía importar eran las calorías, todo aquello que tenía calorías aparecía en las etiquetas de una manera prioritaria, encabezando las etiquetas, y todo aquello que no tenía calorías aparecía amontonado en una sucesión ilegible de palabras, sin aparentemente ningún significado biológico. claro, los Así que, edulcorantes, sí, perdón. sí, sí. Bueno, hay un pequeño delay a veces, ¿no? Así que es por la distancia. Y bueno, los edulcorantes acalóricos, como habría que llamarlos, o artificiales, porque el azúcar no es edulcorante, digamos, son sustancias químicas, como lo ha planteado muy bien Julio, y que pueden tener un impacto químicamente y ayudar a aumentar de peso sin tener calorías, dado que algunos estimulan hasta la grelina, que es una hormona del apetito. Pero hay otro edulcorante, no sé si no te va a enojar por lo que yo planteo, pero yo te pregunto, cuando tu esposa Rosa mira tu café, ¿endulza tu café? Con su mirada, Con su mirada, claro. con su mirada, Pero claro, me expresé mal, hice mal el chiste, pero no importa. Pero está con su bien, mirada sí, me Claudio, endulza. sí. Claudio, te Espacio voy a interrumpir un publicitario. segundito, así podemos hacer un aviso parroquial. Recordemos que estos encuentros van a desencadenar o van a concluir en el congreso que estamos organizando, el 21º Congreso Argentino de Obesidad y Nutrición, que se va a celebrar en Buenos Aires los días 7, 8 y 9 de octubre. Está en el chat el flyer para que lo puedan ver. Están todos invitados. Gracias, Continuamos con la fue un entrevista, espacio. Claudio. Sí, gracias Claudio Dos o Claudio Tropa. Eres Segundo. el Claudio más joven y más inteligente y con un futuro promisorio. Bueno, volviendo a dialogar aquí con Julio Monteiro, porque este programa tiene un auspicio publicitario, también vive de la publicidad a nuestra manera, nos publicitamos nuestras propias cosas. Julio, volviendo un poco a vos y a tu vida, ¿tu nieto cambió tu vida? ¿Puedo Mi preguntarte nieto, esto o no? sí, 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 Y no mi retiro nieto la pregunta. Sí, cambió, parece que le cambió cambió. la vida. Cambió la vida en muchos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista personal, porque me transformó en abuelo y me cambió de categoría, de categoría en la familia. Y además porque ha sido una experiencia maravillosa compartir su crecimiento y no solo desde el punto de vista de su persona, sino también de los aprendizajes que he tenido acerca de la evolución biológica durante el proceso de su crecimiento. Así que más allá de darme una gran alegría y de motivarme, de ser un motivo de festejo permanente y de alegría incondicional,
también ha sido muy instructivo para mí esta nueva experiencia, ¿no? Y aprender a ser abuelo, lo cual no es fácil, porque yo no tuve abuelos y al no haber tenido abuelos, no tuve un modelo, digamos, ¿no? Así que para mí fue todo novedad, sí, sí, me cambió la vida. Qué bueno. Propongo a Coama que se lo designe el nieto de Julio como una mascota del Congreso. Y se ve la felicidad de Julio, se nota. Se dan cuenta que Julio Monteiro es humano, es científico, académico, porque a veces queremos que las personas que saben mucho son serios, pero no, además de saber mucho, es humano. Así que sigamos, querés hablar algo más de tu familia si querés hablar, si no, vamos a otro campo. No, no, nada más. Tengo una familia maravillosa, polifacética, con todas las características que tienen las familias interactivas, ¿no? Con toda la diversidad y todo el colorido que pueden tener las relaciones familiares, sobre todo cuando uno tiene que dedicarse también íntegramente a una profesión, lo cual tiene exigencias, te obliga a viajar, te saca del ámbito familiar, pone horarios, en fin, pone ciertos condicionamientos. O sea que gracias a Dios tengo una familia también de intelectuales, ¿no? Tanto mi hijo, mi nuera, mi esposa, somos todos profesionales, así que nos podemos entender mejor, ¿no? Con respecto a este tipo de concesiones que tiene que hacer la familia para que los profesionales se puedan desarrollar en plenitud. Sí, te agradezco todas estas palabras y un saludo aquí a tu esposa Rosa, que hay dos cosas comunes que tenemos los dos, permítame que diga un poco, los dos nacimos en Italia y los dos vinimos a la Argentina a muy temprana edad. Julio, acá hay una cosa que quiero decir a todos, valores. Él habló de honestidad, habló de moral y es una persona seria y algo planteó como que si con los tiempos en el mundo la moral está decayendo, la ética está decayendo, en general, ¿no? Creo que vos querés inducir también, porque siempre inducís que tenemos que ser todos honestos intelectualmente, y hay mucha deshonestidad intelectual. ¿Es así? Bueno, depende, depende cuál sea el punto de referencia, ¿no? Yo creo que en algunos sí y en otros no. Depende en qué momento hayas llegado el planeta, ¿no? Hayas arribado a este planeta de la vida societaria o de la vida científica. Por lo menos la sensación que uno tenía hace un tiempo, hace unos años, era la rigurosidad científica. Este, yo me acuerdo, por ejemplo, que nuestro profesor de nutrición, profesor titular Osvaldo Brusco, que fue un destacado profesor de nutrición y justamente se caracterizaba por su rigurosidad, por su rigidez, su seriedad, su coherencia y su ética. Él decía, los trabajos de investigación que hago yo los voy a leer yo, decía, no se los voy a dar a nadie para que los lea por mí, o sea, que los presente por mí, ¿no? O sea, que él quería hacerse responsable de cuál era el mensaje que surgía de sus investigaciones. Y hoy vemos que todo eso un poco se ha diluido y que hay un montón de información superpuesta, de trabajos que no están bien controlados, que aparentemente son científicos porque se respetan algunas pautas del método científico, pero que realmente no reflejan la verdadera realidad del paciente y de la medicina que nos está tocando vivir. Y eso ha permeado, ha traspasado la frontera de los controles y de la crítica y todo se ha relajado mucho, ¿no? Como que cada uno dentro de ciertos límites que no son los límites totalmente científicos, tiene autoridad para decir, este, para decir cosas que no están bien fundamentadas. Así que yo creo que eso ha cambiado. Después hay mucha gente que no ha tenido esa experiencia y que todo esto le parece natural y le parece que siempre ha sido así. Y entonces, bueno, eso no se puede decir que no haya honestidad. Son honestos, pero realmente tienen un punto de partida y un fundamento
que no les permite hacer el mismo análisis que a los que somos más antiguos y que hemos tenido un recorrido más largo en todo esto. Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, como anécdota, me acuerdo la sonrisa de John Garrow, un inglés muy inteligente, muy trabajador y muy respetado en el ámbito científico, cuando él se ocupaba de desmoronar con sus investigaciones los conceptos de la hipótesis calórica o algunos conceptos de la hipótesis calórica. Realmente era muy respetado. Hoy realmente no sería invitado, como no es invitado Hermann Poncer a ningún congreso. Nosotros conocemos investigadores que a veces son los que nos orientan en este grupo de fraterno, que es la Sociedad Argentina de Obesidad, la COAMA, Sociedad Argentina de Obesidad, porque esto es una sociedad, no es una sociedad formal, no es una empresa. Esto no es una empresa. Esto es un grupo de profesionales que nos regalamos a nosotros mismos esta obra que estamos construyendo entre todos y que es esta asociación que nos permite ser libres, que que no nos convierte en esclavos de nuestros sponsors, sino que lo que pretende que sea al revés, que los sponsors nos ayuden a nosotros, pero no a la inversa. O sea, si podemos, si uno lo puede hacer, puede ayudar, es mejor hacer el bien, siempre es mejor hacer el bien. Pero quiero decir que no queremos invertir esta relación original. Esto es nuestra sociedad, nuestra sociedad. Y no es una empresa disfrazada de sociedad. Entonces, tenemos otros criterios, y esos son los criterios que se han ido desdibujando, ¿no? Que originalmente era así, y después se han ido desdibujando y desfigurando, y muchas veces las sociedades científicas terminan siendo prolongaciones de empresas comerciales encubiertas. ¿Cuántas cosas dijiste? Sería para estar hablando 10 horas contigo, Julio. Hay dos cositas que quería plantear. Uno, John Garrow creo que es el que dijo que de seguir creciendo la obesidad, el planeta Tierra va a ser aplastado por la obesidad. Algo por el estilo, ¿no? Y después con respecto a esclavos, creo que en la vida somos muy esclavos. Por ejemplo, esclavos de la publicidad alimentaria de alimentos ultraprocesados y justamente la educación a la población va a permitir liberarnos si se educa de esa esclavitud. Y por último, con respecto a Brusco, mi homenaje a Brusco, gran profesor, a quien lo hemos conocido y hemos compartido una institución en un momento dado, y él en su muy hermoso libro que tenía un capítulo se llamaba Charlatanismo Nutricional. Hay muchos charlatanes hoy, y hablo incluso de influencers y demás, que el otro día te escuché despotricar contra ellos, ¿no? Bueno, uno podría decir, acá habría que inventar un neologismo, ¿no? Yo diría, porque generalmente el charlatanismo, o sea, el concepto de charlatanismo es que se hace el uso de la palabra en nombre de una profesión que no se ejerce, que no se tiene, ¿no? Es como una falsificación. Este, pero nosotros hemos llegado al charlatanismo universitario, donde hay personas que no son charlatanes porque son profesionales, pero realmente ejercen una especie de charlatanismo social que desmerece los méritos de los verdaderos profesionales que nos dedicamos no solo a tratar de conocer lo que hacemos, nuestra profesión, sino también a dar una imagen que sea respetado por el resto de la sociedad. Y hoy nosotros tenemos profesionales que están en las redes que realmente es deplorable la manera en que se presentan, en que se disfrazan, en los mensajes que dan y que hablan en nombre de los que no estamos, hablan en nombre de todos nosotros, como si los detentores de la única verdad fueran ellos. Realmente esto es una manera también moderna del charlatanismo, ¿no? Es como una deformación del charlatanismo. Así que estamos sumergidos también en esta atmósfera que es otro de los objetivos que deberíamos tratar de aclararle al resto de la sociedad, ¿no? Hoy está lleno de especialistas en obesidad que nunca
han conocido la historia de la obesidad, que nunca han ido a un congreso internacional, que nunca han hecho un congreso local, que nunca han escrito un libro, que nunca han publicado un trabajo, y se sienten expertos, ¿no? Se sienten expertos a tal punto de bajar línea, de dar cátedra y de ser árbitros entre lo que es el bien y el mal. Yo quiero ahora plantear en esta etapa de esta entrevista, y antes de hacer un par de preguntas científicas, académicas, destacar esto del Julio Montero crítico. Julio Montero es crítico y con razón. Y eso tiene que ver con lo que dijimos más de una vez. La moderna pedagogía no es aceptar todo lo que nos digan, es discutir, es reflexionar, es razonar, es pensar lo que nos digan, así sea la ciencia o lo que yo digo en la publicidad o donde sea, no creer todo lo que nos digan, pero sí analizar y poner fundamentos y opinar con razones. Vos sos crítico, pero por ahí y ahora valoramos mucho, muchísimo ese espíritu de no aceptar todo lo que nos diga Julio. Bueno, a mí me parece que la crítica, bueno, la crítica es la base del pensamiento cartesiano, ¿no? La duda como método. La duda como método. Yo creo que eso es muy valioso y que está en la base de todo, porque lo que sí que la duda tiene que tener un fundamento, y ahí está la diferencia, ¿no? No es una cuestión de criticar y de dudar de cualquier cosa, sino que para poder dudar hay que tener un argumento. Y la construcción de ese argumento encierra muchas enseñanzas y encierra mucha evolución, o sea que uno progresa y avanza cuando está tratando de dudar de algo, pero con razones y con fundamentos. Y posteriormente, Karl Popper, muchísimos años después, 600 años después de Descartes, nos dice, Karl Popper, el autor del método científico, nos dice que la única forma de progresar en ciencia es en el disenso, ¿no? El consenso cierra puertas, cierra todo, impide, hay consenso, hay acuerdo, no hablemos más de nada porque estamos todos de acuerdo. En cambio, el disenso es lo que de alguna manera arrojando rayitos de luz, ¿no? Va iluminando otras áreas que antes estaban oscuras. Así que es necesario el disenso, pero sí siempre el disenso con fundamento, no la destrucción por destruir, sino el disenso constructivo. Está muy bien esa Claudio, aclaración, Julio. Sí, otro espacio publicitario. Adelante, Claudio sí, 2. me van a disculpar pensando en que podrían quedar 10 minutos de entrevista y antes que entres a las preguntas científicas, les queremos hacer una aclaración para el próximo encuentro que va a ser el segundo miércoles del mes de junio, que creo que va a caer 10. Ese día el doctor Pereira, nuestro presidente, va a estar entrevistando al doctor Monteiro, creador del sistema NOVA. Así que están invitados, pero la aclaración vale, es el segundo miércoles de cada mes y van a ser los segundos miércoles de cada mes los próximos encuentros. Entramos en Bien. la etapa final de la entrevista, Claudio. Sí, nos quedan 20.000 preguntas, pero bueno, gracias, Claudio. Bueno, Julio, vamos a ir a algo muy fino, breve, y después vamos a ir a algo macro, grande. Hay tantas sustancias químicas que a mí me asustan. Yo no sé si conozco el 10% de todos los mediadores, las sustancias químicas que hay en las mitocondrias, en el núcleo, en el elastoplasma, en donde vos quieras. ¿Poder resumir algo? Es difícil lo que te planteo. ¿Qué sé yo? Te hemos escuchado tantas veces hablar de tantas sustancias químicas que realmente es algo muy fuerte, muy denso, muy grosso. Pero yo creo que, que hay distintos niveles de interpretación de la química. A veces nos sirve para entender o para justificar un proceso que queremos clarificar o que queremos demostrar que hay una vía de conexión entre las dos partes de una hipótesis.
Pero realmente a medida que uno va avanzando y va tratando de entender un poco más la biología, se da cuenta que la fragmentación, que la atomización del conocimiento realmente genera confusión y a veces puede desviar, ¿no? Puede desviarnos realmente del objetivo. Por eso yo creo que lo que es muy importante es la clínica, porque la clínica es lo que explica el efecto del conjunto. Y el conjunto está formado por miles de millones de sustancias que interactúan entre sí de manera distinta según otros actores. Por lo tanto, que se eleva hacia el infinito la posibilidad funcional de esa sustancia. Para darles un ejemplo que estaba leyendo justamente esta tarde, es el ejemplo del alcohol sobre la enfermedad hepática. Se hizo un estudio en ratones donde se le dio etanol en dosis como para producir la enfermedad hepática, pero junto con el etanol también se los alimentó con manteca, se los alimentó con sebo o se los alimentó con aceite, con aceite de semilla. O sea, el etanol eran tres ramas, las tres con etanol, pero uno con manteca, otro con aceite y otro con sebo. ¿Y qué pasó? Los ratones que se enfermaron del hígado, que hicieron la patología hepática, eran los que tomaban el aceite junto con el etanol. En cambio, los que comían grasa vacuna resultaron protegidos. Entonces, si uno hace el análisis de la sustancia fuera del contexto alimentario, llega a una conclusión. Pero si ya va asociado con otra, da el efecto de la sustancia diferente. Entonces, es muy difícil llegar a conclusiones clínicas a partir del análisis de una sola cosa. Y como nosotros sabemos que en un alimento hay cientos o miles de sustancias que interactúan entre sí, entonces yo creo que el detalle pormenorizado es simplemente para encontrar el camino que uno tiene para explicar un efecto, pero de ninguna manera es el punto final, sino que es nada más que un medio, ¿no? Y no tenemos que dejar encerrar un poco por esta. Mira, hoy, por ejemplo, estaba mirando un trabajo muy interesante que es los portadores de la ApoE4, esa forma de lipoproteína que transporta colesterol, digamos, la parte proteica de la lipoproteína, que hay un alelo que es el E4. Bueno, esa gente cuando es alimentada con más carne roja, aumenta su consumo de carne roja, resulta protegida del desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Los que tienen el alelo A3, E3 no resultan protegidos. Esto parece que se lleva mejor cuando comen plantas, pero los de E4 están favorecidos por la carne. Entonces quiere decir que uno no puede sacar una conclusión única a partir del componente de un alimento si no tiene en cuenta todos los otros participantes en este juego. Sí, gracias. Es profundo el tema química. Habría más cosas para decir, pero ahora vamos a saltar a algo grande macro. Te acabo, yo no, pero se te nombra ministro de Salud Pública de la Nación. Ponete en ese cargo. No sé si te hace feliz, no sé si alguna vez pensaste en ser político o no, pero vamos a suponer, ahora sos ministro de Salud. ¿Qué grandes medidas tomarías? Bueno, con el sesgo del nutricionista, sería un ministro de salud con un sesgo nutricional. Así que yo haría una sola recomendación a la población. Coman únicamente sustancias que estuvieron vivas, que tuvieron vida. Con eso, con ese solo concepto, organizo la alimentación de todo el país y de todo el planeta alrededor de un concepto absolutamente saludable. Si no estuvo vivo, consulte con su médico, con su nutricionista, por lo menos consulte con ellos, porque eso no es un alimento, es otra cosa, es un comestible, pero es otra cosa, se come, pero no es un alimento. El alimento tiene que ser algo que tenga una empatía y una coordinación con la biología, tiene que formar parte de la misma sustancia que somos nosotros.
formamos parte del mismo universo, somos porciones del mismo universo. Las plantas, las frutas, las carnes, formamos parte del mismo universo. Y eso es lo que tiene que interactuar entre sí, no sustancias ajenas a ese universo biológico. Así que con ese concepto creo que simplificamos muchísimo y evitamos dar muchas explicaciones y entrar en discusiones que no conducen a ninguna parte, solamente a distraer el tiempo de los profesionales que después se van con una discusión que no sirvió para nada, ¿no? Extraordinario este concepto tuyo, Julio. Comer algo que vive, es decir, no vamos a comer sustancias o alimentos que son pura química y que no tienen nada. Vamos a las dos últimas preguntas y te voy a preguntar, ¿por qué soy hincha de San Lorenzo? No, eso es difícil de explicar, ¿no? Es difícil de explicar. Yo creo que es por, que es por influencia de mi padre, ¿no? Que fue socio número uno de San Lorenzo, llegó a tener el número uno, sí, que lo conoció al padre Lorenzo Massa, fue al colegio con él y me llevó a ver mi primer partido de fútbol en la cancha de San Lorenzo, el viejo gasómetro, que jugó un partido San Lorenzo con Rosario Central, ganó 1-0 San Lorenzo, gol de San Filipo de penal. Todavía me la acuerdo, yo estaba en la tribuna Videgain, tendría 7, 8 años. Pero yo hasta ese momento era hincha de River, ¿no? Este, y bueno, ahí empecé a cambiar. Bien, hay tres hinchas Ahora famosos en el mundo. somos todos cuervos. Sí, tres hinchas famosos en el mundo. El Papa Francisco, Viggo Mortensen y Julio Montero. Julio, vamos a lo último ya. Vos viajaste al Paleolítico con tu libro, que no es el único libro que escribiste, porque Julio Montero escribió varios libros. Viajaste al Paleolítico y ya planteaste hace muchos años la necesidad de comer alimentos naturales, lo que comía el Paleolítico, lo que el hombre comió durante 4 millones de años, menos estos 10.000 años antes de Cristo y estos 2.000 años. Ahora bien, y permitime que mencione algo que hemos elaborado. El doctor Julio Montero viajó al Paleolítico en una máquina del espacio donde recorrió distintos lugares del mundo, se encontró con el asesinato de Julio César, de Kennedy, y donde de repente, esto en la fantasía, en un libro que tuvimos el honor de escribirlo y que Julio lo aceptó con hidalguía, tal vez un mal libro, pero de repente lo que quería plantear finalmente, para ir terminando como algo literario a modo de final, plantear un poco de que, bueno, en un momento volvió tarde Julio de su excursión y Rosa desesperada consiguió otra máquina y fue a buscarlo. Imagínense a Rosa a la banca, buscar a Julio Montero en 4 millones de años y en 500.000 kilómetros cuadrados de la superficie terrestre entre mar y tierra. Pero Rosa lo encontró a Julio. Julio, el viaje al Paleolítico, que has viajado mucho científicamente, me parece que te ha gustado ese viaje. El académico, no vamos a hablar Bueno, del libro. Bueno, fue un viaje interesante. Yo te diré, vos como autor del libro, que yo soy el que de alguna manera generó el recorrido y llevó la brújula del viaje, de la crítica que tengo, que no tenía aire acondicionado el vehículo, estaba realmente, la pasamos mal, hacía mucho calor en esa cápsula. Así que el próximo viaje, tratar de que esté mejor equipada, ¿eh? Bueno, bueno. Pero bueno. Bueno, pues muy interesante, muy lindo. Bien, Julio Montero, ¿querés agregar algo? O al revés, ¿querés preguntar a alguien, o a mí, o a alguien, qué preguntarías a quien sea? Hacemos de Bueno, entrevista. yo les quiero agradecer los mismos que recibo acá de todos ustedes, de todos los que me rodean, porque realmente debo reconocer que soy mimado, me han invitado para hablar acá en forma personal, me han dado todo este espacio, se han tomado el trabajo de organizar esta reunión, realmente les estoy muy agradecido por esta distinción y también a todos los que han asistido, que es como estar acompañado por todos ustedes. Lo que sí me gustaría que
que quede bien claro el concepto de que este es un espacio que lo construimos entre todos, para todos, es un regalo que nos hacemos nosotros mismos. No dependemos de nadie más que de nosotros. No tenemos que esperar consejos, instrucciones, miradas ni sonrisas de ninguno. Esto lo hacemos para nosotros, para vivir mejor, para ejercer mejor nuestra profesión, para tener un espacio recreativo dentro de la profesión, para tener reuniones donde nos reunimos y tenemos conversaciones como camaradas, respetuosas, éticas, instructivas, y donde podemos disfrutar del ejercicio de nuestra profesión. Eso es un poco la idea central, que me parece que es la más importante y la que justifica el hecho de que esta noche nos hayamos dado cita en este lugar. Y un mensaje final para la gente, para las personas con obesidad, algo que puedas resumir como un consejo rápido, breve, contundente, como el que acaba de decir de alimentos vivos a consumir. Bueno, el mensaje es que no pierdan las esperanzas. La solución en este momento está en las políticas alimentarias que cada uno pueda llevar a cabo. No esperemos compasión del medio. El medio es el que está generando el problema que tiene el genoma. Estábamos hoy repasando con Diego Pereira el lema de un congreso que hicimos en el año 2009 y que era, el lema del congreso era alimentando a los genes. Me pareció una frase fantástica, ¿no? Alimentando a los genes, que es lo que estamos haciendo. Entonces, el medio ambiente no se va a ocupar de alimentar a los genes, nos tenemos que ocupar, desgraciadamente, cada uno de nosotros. No hay ninguna especie viviente que tenga que estar pensando cuál es la hora de la comida, y cómo va a conseguir la comida. Simplemente come lo necesario en el momento que tiene hambre, cuando la comida aparece. Y la comida que aparece es la comida que corresponde a esa especie. A nosotros no nos pasa eso. Nosotros tenemos que hacer todo un proceso intelectual, un esfuerzo, consultar con expertos para poder estar seguros de que no nos está perjudicando la alimentación. O sea, que tenemos un entorno que no nos protege. Entonces, la protección pasa por las políticas alimentarias que podamos ejercer cada uno de nosotros en el ámbito familiar. Y si nosotros podemos ejercer esas políticas, decimos que la obesidad es una condición irreversible, es una situación que es totalmente reversible. Porque en realidad en la mayoría de las formas de obesidad en la población general, la que predomina no es un mecanismo que esté roto, no es producto de un mecanismo que esté descompuesto, simplemente es el producto de un mecanismo que está inadecuadamente estimulado por influencias ambientales. Entonces, que no perdamos las esperanzas, que nos asesoremos con profesionales que tengan este concepto, que nos ayuden a hacer los cambios. No importa que sean totales, no tienen que ser absolutos, pero tienen que ser lo suficientemente eficaces para no dar una información errónea al genoma que después se transforme en un problema de salud que llamamos enfermedad. Creo que han conocido al Julio Montero, científico, humano, hombre honesto, hombre trabajador, hombre capaz. Todas las virtudes que queremos para toda la gente y para todos nuestros dirigentes y todos nuestros políticos. Yo te agradezco, Julio, nos pasaríamos hablando muchísimas horas, pero tenemos margen 5 minutos para alguna pregunta de los que nos están escuchando. Así que adelante con las preguntas. Si Claudio, ¿tenés algún otro mensaje breve y alguna pregunta? Sí, estoy abriendo las cámaras de todos para que puedan participar si quieren hacer alguna pregunta. Hay una aclaración para hacer acerca del próximo encuentro, Diego, ¿no? Sí, sí, el próximo encuentro va a ser el 10 de junio, y el doctor Montero va a entrevistar al doctor Raúl Bastarrechea. Bien, Y el segundo miércoles de julio, que es el 8,
voy a tener la oportunidad de entrevistar al doctor Carlos Monteiro. ¿Sí? Esa es la aclaración. Diego, como presidente, en 15 segundos, ¿qué te pareció la entrevista? Me parece, gracias Julio, gracias por tu amabilidad, tu honradez y humildad en los conceptos. Me parece que me quiero llevar un Julio Montero que reivindica nuestra práctica diaria, que nos hace científicos al lado de nuestros pacientes y que no desdibuja la imagen del médico que nunca tendría que haber perdido en la ciencia de la nutrición. Creo que estamos frente eh, a un profesional que realmente nos guía. Y yo humildemente voy a decir algo que se lo digo en privado. Y le digo, sos el sensei nuestro, el que ya hizo el camino. En japonés el sensei es el maestro que ya hizo el camino y va a guiar a lo que los estamos recorriendo. Así que no, más palabras de agradecimientos a todas, a toda la comisión directiva, a nuestro secretario Tomás Talen, nuestro coordinador de comité, el doctor Simula, a Claudio, que se ha sumado a nuestro equipo en la logística de la puesta en escena en esto, que para nosotros es un gran desafío, y vamos por más entrevistas de este tipo. Muchas gracias a todos. Espero que la hayan pasado bien como la pasé yo. ¿Queda margen Muy para buenas. alguna pregunta más? Perdón, Julio, ¿alguna pregunta, un comentario? Solamente felicitarte, ha sido un descubrimiento tener un entrevistador de tus quilates, un excelente entrevistador, así que ya tenemos una segunda profesión para Claudio, para que sigas perfeccionándote en esta área, y además este tipo de reunión fue producto de la creatividad, de la fértil creatividad imaginativa del doctor Claudio Simula que siempre nos ilumina con sus ideas. Y además, bueno, esto fue un estudio piloto, ¿no? Fue un ensayo piloto a ver cómo funcionaba, después evaluaremos de seguir adelante, pero me parece que, bueno, es un cambio en la modalidad que no tiene por qué ser exclusiva, puede alternarse también con otras formas de presentarnos. Bueno, esto lo discutimos entre todos, este es nuestro patrimonio. Después lo vamos a trabajar en otro ámbito, ¿no? Pero es lo que tenemos que hacer, es nuestra tarea. Construir un hogar, un hogar para todos, ¿eh? Un hogar profesional, un hogar para el ejercicio de nuestra profesión. Esa es nuestra tarea. ¿Alguien quiere preguntar? Yo por mí no tengo problema, no sé, es hasta las 20 en punto, se corta el Zoom, creo que Julio tiene compromiso, pero todavía creo que puede quedar margen para un comentario o pregunta. Me pueden criticar a mí, ¿eh? Felicitar a Julio. ¿Alguien más quiere decir algo? Están todos mudos. Eh, Bueno, Julio, de nuevo, nuestro agradecimiento. Ya que nadie pregunta, ¿vos vas a la cancha o no? Ya que estuvimos con el fútbol, ¿o vas poco? De muchos años fui a todas las canchas que podía siguiendo a San Lorenzo. Ahora ya lo miro por TV. Bien. Preguntar algo, Tomás, que quieras decir, digamos, Martín, alguien. Agradezco la presencia de mi hermano, un ingeniero que estuvo que está aquí en en este grupo de médicos, pero que algunas cosas de nutrición ha dado unas charlas sobre nutrición e ingeniería. Gracias. Bueno, Bueno, les agradecemos a todos la presencia, sobre todo a los dos disertantes. Los citamos para el próximo miércoles 10 de junio a las 19 horas. Creo que hemos cumplido con el objetivo de dejarlos con las ganas de más, que era uno de los objetivos que se había planteado. Así que muchas gracias y bien. buenas noches. Un Buenas abrazo noches. para todos. Chau, chau.